Dios les bendiga, hermanos, buenos días. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 116 y vamos a dar lectura al versículo del 1 al versículo 10. Salmo 116, versículo 1 al versículo 10. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Y dice su palabra: Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Vamos a volver a leer el verso 1. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. ¿Qué es lo que nos debe de motivar a orar en nuestra vida diaria y en esa comunión que nosotros debemos de tener con nuestro Dios? Es esto. Uno de los puntos es que a Él le gusta que nosotros hablemos con Él. A nuestro Dios se agrada de que nosotros hablemos con Él. Pero no solamente es que Dios se agrada de que nosotros hablemos con Él, sino que también nuestro Dios oye nuestra voz y nuestras súplicas. Por eso dice el verso 1, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: Oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Verso 7 de nueva cuenta. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. El verso 10 otra vez. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y hablando acerca de lo que estábamos diciendo hace un momento, el motivo de nuestra oración a nuestro Dios, ¿cuál debería de ser? Es que hablamos al principio que es porque Dios primeramente se agrada de que nosotros hablemos con Él. Y lo segundo que debería ser nuestro motivo para orar es que nuestro Dios no solamente nos escucha, ¿verdad?, nuestras súplicas, sino que también nos responde a nuestras súplicas. Y por eso en el versículo 10 dice: creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y una de las cosas también muy importantes para que nuestra vida pueda ser una vida en bendición en nuestra oración, es que nosotros no solamente debemos de orar por orar, sino que cuando creamos verdaderamente que Dios nos escucha, Él nos escuchará. Su palabra, ¿verdad?, nos ha enseñado: pedid, ¿verdad?, y se os dará. Buscad y me hallaréis. Y el verso 10 describe esto: yo creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Verso 11 dice: y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová por todos los beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo. Siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Y esto es lo que estamos en espera, hermanos, todos y cada uno de nosotros, los que amamos a nuestro Dios, los que deseamos, ¿verdad?, congregarnos, como dice su palabra, que ese debe ser nuestro deseo, el no dejar de congregarnos, el no dejar de orar, el no dejar de buscar su palabra, como describe este versículo 19, en donde pagaremos nuestros
nuestros beneficios a nuestro Dios que ha tenido para con nosotros delante de todo su pueblo. Todo el pueblo debe saber las cosas buenas y agradables que el Señor ha hecho con nosotros, como lo describe su palabra. Todas las cosas buenas que Dios ha hecho con nosotros es necesario que nosotros las publiquemos. En el verso 19 entonces describe: en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén, aleluya. Amén. Pero vamos a meditar en el verso 10. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. El verso 6 y 7, Jehová guarda a los sencillos, estaba yo postrado y me salvó. Verso 7, vuelve, oh alma mía, a tu reposo. Dice ahí, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Así que ahí en tu casa, hermano, yo te voy a pedir que cierres tus ojos, levantes tus manos si está en tu posición, si quieres postrarte, en este tiempo en el cual nosotros levantaremos la adoración a nuestro Dios. Oh amado Dios, como hemos leído, hay acción de gracias dentro de nuestro corazón por haber sido librados cada uno de nosotros de la muerte. Te amamos, oh Señor, porque has oído nuestra voz y porque nuestras súplicas no han quedado de lado, sino que has inclinado tu oído, Dios, a nuestras oraciones. Y es por eso que te invocamos todos los días de nuestra vida. Todos los días, oh Dios. En medio de nuestra vida nos han rodeado ligaduras de muerte. Nos hemos encontrado y atormentado cada uno de nosotros en angustia y en dolor. Y es entonces cuando te invocamos, porque muchos de nosotros venimos a ti a través de un sufrimiento. Cada uno de nosotros ha venido a ti, Señor, y tú lo has atraído a tu presencia de diferente manera. Cuando estábamos angustiados, atribulados, tristes, como en mi caso, con un matrimonio deshecho y despedazado, y con un cuerpo menguado, muchas ocasiones por las adicciones, Señor, por los vicios, por el alcohol. Como describe tu palabra, ciertamente es Jehová justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Con corazones sencillos, humillados, nos acercamos delante de ti, nos postramos delante de tu trono. Y en esta mañana, hermano, dile a tu alma: vuelve, oh alma mía, a tu reposo. No hay otro lugar donde queramos estar, sino solamente contigo, Dios. Hemos buscado y buscado, hemos divagado por el mundo. Hemos puesto nuestra confianza en riqueza, en estabilidad económica, y en muchas ocasiones hemos puesto, Señor, nuestra felicidad en manos de un amor terrenal y pasajero. Hemos querido encontrar el reposo a nuestra vida, Dios, en la fama y en la fortuna. Pero este mundo, Señor, no puede otorgarnos la paz que tú nos das. La paz que de tus propios labios salió diciendo: mi paz os dejo y mi paz os doy. Y yo no os doy la paz como el mundo la da, hijos, porque la paz que yo entrego es una paz que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Y en medio de nuestras angustias, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras deficiencias, Dios, nos acercamos delante de tu trono, conscientes de nuestra debilidad, sabedores, Señor, de nuestra necesidad, que solamente es por medio de ti, porque tú, Señor, porque solamente tú nos has hecho bien. Tú eres un Dios bueno, misericordioso, clemente. Tú has librado nuestras almas de la muerte. Has secado nuestras lágrimas, Señor. Y has hecho que nuestros pies no resbalen.
delante de ti, oh Señor. Venimos creyendo. Creemos dentro de nuestra mente, creemos y confiamos dentro de nuestro corazón, oh Dios. Y por eso hablamos. Y es por eso que levantamos nuestra voz sabiendo que tú nos escuchas y que tú estás con nosotros. Esperamos en ti, en medio de tiempos difíciles y en medio de tiempos buenos y de abundancia. Nunca dejaremos de adorarte y jamás permitiremos que nuestra adoración dependa de nuestra circunstancia, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Siempre te alabaremos, oh Dios. Siempre te adoraremos. Mi corazón confiado está en ti, dile al Rey. Mi corazón está confiado en ti. Damos la gloria a Dios y te adoramos, oh Señor, solo a ti. Ahí en tu casa, dile: Señor, esperamos en ti, esperamos en tu benevolencia, esperamos en tu misericordia, esperamos en tu gracia, esperamos tu regreso. Esperamos, oh Dios, la restauración de nuestra vida, la glorificación de nuestros cuerpos y la santificación de ellos, para poder vivir para siempre contigo, Rey, contigo, Dios, contigo, Señor. Dile al Rey: espero en ti, espero en ti. Espero en ti. Habita aquí. Espero en ti. Espero en ti. Espero en ti. Habita aquí. Una vez más, dile: espero en ti. En tu benevolencia, Señor. Espero en ti. En tus promesas, oh Señor, confiado estamos. Espero en ti. Habita aquí. Nos rendimos ante tu presencia. Nos rendimos ante tu presencia. Desciende con tu gloria. Desciende con tu gloria. Nos rendimos ante tu presencia. Nos rendimos ante tu presencia. Desciende con tu gloria. Mensatura de tu espíritu. Gloria Shekinah. Hermosa gloria, ven, ven,
espíritu, gloria Shekinah, hermosa gloria, ven, dile una vez más, pensatura de tu espíritu, gloria Shekinah, hermosa gloria, ven. A ti, oh Rey, venimos delante de tu trono, Señor, a decirte queremos más, oh Rey, y de ti queremos más, de tu voz, solo escuchar de ti, queremos vivir aquí en tu presencia, de ti queremos más, de tu voz, solo escuchar de ti, queremos vivir aquí en tu presencia. Pensatura de tu espíritu, gloria Shekinah, hermosa gloria, ven. Pensatura de tu espíritu, gloria Shekinah, hermosa gloria, ven. Yo quiero más de tu Espíritu Santo, quiero más de tu Espíritu Santo, quiero más de tu Espíritu Santo. Queremos más, yo quiero más de tu Espíritu Santo, más, quiero más de tu Espíritu Santo, quiero más de tu Espíritu Santo. Queremos más, tu amor rompió las cadenas, nos hizo libres, gozo nos dio. Tu amor rompió las cadenas, nos hizo libres, gozo nos dio. Tu amor rompió las cadenas, nos hizo libres, gozo nos dio. Tu amor rompió las cadenas, nos hizo libres, gozo nos dio. Pensatura de tu espíritu, gloria Shekinah, hermosa gloria, ven. Pensatura de tu espíritu, gloria Shekinah, hermosa gloria, ven. Amén. Que tu gloria, oh Rey, desciende en este lugar, Señor, y en cada uno de los hogares, oh Padre, en los cuales hoy están reunidos, Señor, en tu nombre, y cantamos: pueblos todos vestidos de gloria, subir al monte y oír su voz. Sobre Sión se levantó en una cruz el Salvador, sol de justicia, sol de justicia. Pueblos todos y pueblos todos vestidos de gloria, subir al monte y oír su voz. Sobre Sión se levantó en una cruz el Salvador, sol de justicia, sol de justicia. A la montaña más alta yo subiré danzando, yo danzaré, dile fuerte al Rey. A la montaña más alta yo subiré gritando, yo gritaré.
y subiré a la montaña más alta, subiré y no descansaré, yo subiré, proseguiremos en conocerte, te proclamaremos como el alba al amanecer, proseguiremos en conocerte, te proclamaremos como el alba al amanecer, y subiré a la montaña más alta, subiré y no descansaré, yo subiré, y subiré, y subiré a la montaña más alta, subiré y no descansaré, yo subiré, yo subiré. Subiremos, oh Señor. Hay una historia en la Biblia de un hombre llamado Caleb, que con muy pocas fuerzas, ya en una edad avanzada, dice la Escritura que le dijo al Señor: dame ese monte, que con mis fuerzas lo he de tomar. Y cualquiera que lo vio jamás se imaginó que este hombre verdaderamente podría haber conquistado este monte. Con sus fuerzas dijo: lo tomaré. Y esto es lo que representa esta canción. Proclamaremos su nombre, y la montaña representa cualquier circunstancia, cualquier problema que en nuestra vida o en el trayecto de ella nosotros podamos enfrentarnos. Así que cierra tus ojos ahí en tu lugar y adora al Rey. Oh Dios, y por un momento piensa en ese Señor que en la cruz del Calvario hizo un sacrificio único, inigualable e irrepetible, para que tú pudieras tener la libertad hoy. Y a través de ese sacrificio trajo una reconciliación al mundo. Y le diga: sigue siendo el mismo de ayer, sigue siendo el mismo y seguirá siendo el mismo. Al mismo Dios, al alfa y la omega, al principio y el fin, al Dios creador de los cielos y de la tierra. Ese es al Dios que hoy en esta mañana estás adorando. Inigualable Dios, tu amor inexplicable, tu reino inigualable, asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Y una vez más, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey.
tu voz en tu casa y adórale y cántale y dile: solo tú, Señor, eres rey. Nadie como tú, no hay Dios que iguale tus obras. Solo tú eres clemente, solo tú eres perdonador. Solo tú, Señor, eres bueno. Solo tú. Delante del Rey, dile: tú eres Rey, tú eres Rey. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey. Tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey. Gracias, oh Dios. Sabemos que está para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración, asombroso eres, Señor, en tu presencia llénanos. Espíritu,
que se abra el cielo. Muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Abre el cielo, Rey, sana tu tierra, Padre, sana nuestra tierra, oh Dios. Que tu reino pueda ser establecido, Señor, en cada hogar, en cada matrimonio, Dios, en cada familia. Señor, vivimos una lucha, Padre, entre el conocimiento del bien y la desobediencia que como hombres tenemos, Señor, a tus mandamientos. Que tu reino sea establecido, Señor. Que en cada hogar cristiano, Dios, pueda haber principios y valores fundamentados en tu verdad absoluta. Venga tu reino. Venga tu reino, Dios. Clamamos delante de tu trono. Y, hermano, yo te invito a que ahí en tu casa empieces a clamar. Que la iglesia de nuestro Señor pueda levantarse y resplandecer. Que la iglesia del Señor pueda levantarse y marcar la diferencia en trabajos, en universidades, en escuelas, aún en nuestras colonias, aún dentro de nuestras propias familias. Abre los cielos, oh Señor, venga tu reino, venga Señor, venga tu reino. Amén. Que tus hijos, Señor, podamos brillar, ser luz, portadores de tu gloria, oh Señor. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes en esta mañana. Como entonábamos esta alabanza, que venga su reino. Y no solamente que venga su reino, sino que pueda ser establecido dentro de nuestros hogares, dentro de nuestras familias, pero también dentro, hermanos, de nuestros propios corazones. Someternos al reino de Dios es amar su palabra y es obedecer a su voluntad. Y ese es el deseo que Dios tiene para con todos nosotros, hermano. Las circunstancias que nos rodean en nuestro mundo y en nuestra sociedad es la evidencia de la decadencia que tiene el hombre en su comunión con Dios, la necesidad que el hombre tiene de Dios, pero que el hombre pues desconoce. Y esto no es lo peor, hermano, sino que lo peor es que nosotros como cristianos no estamos buscando en muchas ocasiones esa comunión con nuestro Dios también. Entonces es muy importante que nuestra oración de todos los días sea invocar su nombre y sea pedirle que dentro de las congregaciones alrededor del mundo, todos nuestros hermanos en una misma fe que tenemos alrededor del mundo, podamos ser luz en medio de estas tinieblas. Amén. Quiero compartir con ustedes el día de hoy un tema, hermanos, de interés que meditaba yo esta semana. Voy a comenzar con una introducción, lo cual me hacía escribir este tema. Esta semana yo tengo una tía muy amada, en la cual platicaba yo con ella temas que tienen que ver con la formación de los hombres, y ella me decía algo interesante. Me decía: ¿sabes, Abel? Un hombre debe ser a la vista de su mujer el hombre que sustente su hogar. Un hombre debe ser a la vista de su mujer un hombre en el cual pueda tener la confianza. Un hombre debe ser aquel en el que su esposa se sienta segura y sus hijos se sientan seguros. Debe de admirarlo, me decía ella. La esposa debe de admirar a su esposo. Debe ser un hombre inquebrantable, sin temor. Y por más temor que él tenga, pues él no debe de hacerlo notar ante su esposa. Y si el hombre tiene una carrera o tiene algún
sí, una carrera, algún empleo bien pagado, o tuvo una carrera, o tuvo un empleo bien pagado, y ahora no quiere trabajar, dice, muchas veces de lo que él quiere o podría ganar, dice, no, pues yo tengo una carrera, ¿cómo voy a trabajar de taxista? Un ejemplo, ¿no? No, eso yo no lo haría jamás. Ese es un hombre que no puede ser admirado, me decía ella. Porque si en este tiempo de circunstancia que estamos viviendo por la necesidad económica que está atravesando nuestro país, uno de estos hombres, ¿verdad?, que tiene una carrera, se quedase sin trabajo, él tiene que ver la posibilidad de suplir a su mesa el alimento. Y él debe de empeñarse en hacer cualquier otra cosa. Si tú, hermana, tienes un esposo como estos, respétalo, ámalo y valóralo. Y en esa plática que teníamos con mi familiar, ¿verdad?, me decía, como cristiano, hijo, ¿qué principios tienes, verdad? Y yo me decidí a meditar toda la semana en este punto, y quisiera que abrieras tu Biblia en Daniel capítulo 1, en el libro de Daniel, capítulo 1, y vamos a dar lectura al versículo del 1 al 21, van a ser algunos, y vamos a estar meditando en esta parte. Daniel, capítulo 1. Y vamos a meditar del versículo 1 al versículo 21. Vamos a dar lectura la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice así: En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, Joacim es el rey en ese momento de Judá, vino Nabucodonosor, que es el rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, quiere decir que la rodeó y en su momento la conquistó, ¿verdad? En el verso 2 dice: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey de Aspenas, jefe de los eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Quiero que meditemos mucho en este punto y vamos a entrar. Entonces este rey Nabucodonosor sitia la ciudad de Judá, que en ese momento Joacim era el rey, la conquista, trae los utensilios de la casa del Señor y los coloca en la casa de su Dios. Usted puede ver ahí de su Dios, de Nabucodonosor o de sus dioses. Y en el verso 3 dice que también vinieron y le dijo que trajese a los hijos de Israel al linaje real de los príncipes. Escuche, linaje real de los príncipes. Verso 4, muchachos, eran jóvenes, unos muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría. Los muchachos que tendrían que traer serían sabios en ciencia, en buen entendimiento, tendrían que ser idóneos para estar en el palacio del rey. Vea lo que describe a continuación: y les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos. En el verso 32, al lado oriental, 4.500 cañas y en el verso 5, y le señaló el rey ración para cada día. ¿Qué le señaló? Ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentarán delante del rey. ¿Cuántos años habría que criarlos, verdad? Enseñarles las letras y la lengua de los caldeos ahí dice, durante 3 años. Verso 6. Entre estos muchachos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. ¿Quiénes eran estos? Eran del linaje real de los príncipes. Estos estaban dentro de ellos. Ahí vamos a destacar a Daniel por ahora. Y a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Dice, a Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Verso 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción
de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Verso 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, escucha, hay otros más semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Verso 11. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. No quiero la comida del rey y no quiero del vino del rey. Danos legumbres, danos agua de beber. Verso 13. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Verso 14. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. 15. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y vino que habían de beber, y les daba entonces las legumbres. En el verso 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Escucha esto porque es muy importante el verso 17. Deleítate en este versículo. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia de todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y en sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, ¿cuántos días? 3 años. El jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Porque la Biblia, pues, nosotros la leemos, ¿verdad? Y vamos viendo que va muy rápido, pero aquí ya habían pasado 3 años durante los cuales ellos comieron legumbres y agua. Los trajo entonces delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría, en todo asunto de inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Amén. Una vez que hemos leído, entonces, hemos entendido un poco acerca del contexto, vamos a empezar. La primera cosa que nosotros podemos observar, hermanos, aquí es que mientras los pies de Daniel estaban en la tierra de Babilonia, su pensamiento, hermanos, su cabeza estaba en el cielo. La diferencia, como aquí lo describe, entre los otros y estos 4 era 10 veces, dice ahí, mejor. No hay otros como ellos. La diferencia es que entonces Daniel y estos otros 4, ¿verdad? Pero estamos centrándonos ahorita en Daniel. Es que mientras sus pies estaban en la tierra de Babilonia, su pensamiento, su mente, su cabeza estaba ¿dónde? En los cielos. Hoy, hablando al principio que hablábamos en la introducción, dentro de todos nosotros los hombres que vivimos en esta tierra, las mujeres que vivimos en esta tierra también, los que conocemos a Dios, quiero que entremos en un contexto que el mundo tal vez representa ahora a Babilonia y que tal vez nosotros tendríamos que tener un comportamiento. Yo quise llamar al tema: no hagas concesiones con Babilonia, no hagas una concesión con el mundo. Muchas veces nuestros jóvenes, hermanos, están haciendo concesiones a lo largo de su vida espiritual. No tienen una fe fortalecida, ni firme, ni estable. No solamente los jóvenes, hablamos incluso de personas adultas. Así es como nosotros deberíamos también entonces de vivir en este mundo. Fíjese lo que describe primera carta de Juan, capítulo 12, versículo 15, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Que no amemos al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, dice aquí, los deseos de la carne,
los deseos de nuestros ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino que provienen del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, éste permanece para siempre. También Hebreos capítulo 12, versículo 2 nos dice que nuestros ojos deben de estar puestos en el autor y en el consumador de la fe, ¿verdad? Ese es ¿quién? Nuestro Señor. ¿En dónde estaban puestos los ojos de este hombre llamado Daniel? En el cielo. ¿A dónde estaba su mente? En el cielo. Jamás permitiría a su vida hacer una concesión con el reino de Babilonia. Aunque el rey había dispuesto cada porción de comida y tomar del vino del rey, él decidió en su corazón, dice el versículo número 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Ahora, piensa en la palabra propuso en su corazón, no contaminarse. Esto habla de que la voluntad de Daniel para sostener su posición en una sociedad pagana como en la que él vivía, era su opción, como describe el verso 8, su opción era proponerse en su corazón no contaminarse de la porción de la comida del rey. Entonces era su oposición a comprometer las verdades absolutas de Dios. Y es que Daniel era un judío que entendía y comprendía cuál era la voluntad de Dios absoluta, la verdad absoluta de nuestro Dios. Y en muchas ocasiones, en nuestras generaciones, los jóvenes, hombres, adultos y mujeres, no tenemos la suficiente convicción para no proponernos en nuestro corazón contaminarnos e ir en contra de su palabra, que debe ser inquebrantable. Una de las cosas que tú, hermano, debes de saber es que donde existe un principio en la palabra de nuestro Dios, uno nunca debe desviarse de esos términos de conducta. Llévate esto esta mañana en tu corazón. Escúchalo nuevamente. Donde existe un principio de la palabra de Dios, donde está un principio escrito en su palabra, jamás permitas desviarte de esos términos de tu conducta. Y es lo que hablábamos hace un momento en el principio, ¿verdad? ¿Cuál es el orden de la familia en Dios? Y un hombre no puede darse el deleite, ¿verdad?, de consentir, de hacer una concesión con el mundo. Bueno, que lo haga mi esposa, que mi esposa eduque a mis hijos. Bueno, que mi esposa provea el alimento a mi casa. Bueno, etcétera, etcétera. Y aquí quiero entrar en un punto muy importante. Vemos entonces que Daniel dispone en su corazón, ¿verdad? Propone en su corazón no contaminarse, pero las palabras que Daniel usa, hermano, no son palabras, como en muchas ocasiones, ¿verdad? Nosotros lo hemos dicho. Él no dice, bueno, díganle al rey que pues, su comida es buena, pero que, pues como no estoy acostumbrado a comer ese tipo de comidas, tal vez me haga daño, ¿verdad? Me vaya a hacer un mal en vez de provocarme un bien. Entonces, ¿para qué arriesgarme a que me produzca un mal? Sus palabras de Daniel no son así, como muchas veces nosotros queremos hacer ese tipo de concesión con el mundo. Tus amigos te invitan a una fiesta, ¿verdad? Y tú no les dices, no, es que eso es malo y es pecado ante mi Dios y yo no puedo caer en ello. No, tú dices, mira, que debe llegar temprano. A veces suavizamos nosotros las palabras en muchas ocasiones cuando nuestra vida es incitada a cometer un pecado, ¿verdad? Si tu novio o tu novia te propone hacer algo malo, tú no le dices, ¿sabes qué? Aquí córtalas, déjame en paz, nunca voy a hacer esto contigo porque eso es antibíblico y eso ofende a mi Dios y eso va en contra de las leyes, como les dije hace un momento. Cuando un principio bíblico está bien marcado, no puedes ir en contra de él haciendo tu voluntad porque es una verdad absoluta. Entonces la mujer o el hombre no dice, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó nuestra relación. No estoy dispuesto a hacer una concesión contigo para ofender el principio bíblico que mi Dios me ha enseñado. Por el contrario, dicen, no, creo que no es el tiempo, tal vez debemos esperar hasta el matrimonio. O sea, ¿sí me estás entendiendo, hermano? Alguien te invita a una borrachera, tú no le dices, es que ya tiene tiempo que no bebo. Pero no, ustedes no se preocupen, ustedes pueden beber. No tengo ningún problema. Tú no les hablas de una verdad. Por el contrario, Daniel no hizo un comentario como estos. Daniel dice que les dijo, en el versículo
8. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Escucha cómo llamas a la comida del rey: contaminación. A lo que el rey come y bebe, contaminación. Daniel entendía plenamente, ¿verdad?, qué era lo que en el verso 5 describe: el rey señaló ración para cada día de la porción de la misma comida que él comía y del mismo vino que él bebía. Y de repente Daniel dice: no me hagas contaminarme. No hizo una concesión con el mundo, jamás entró en un juego de concesión con el mundo. Y ese es el tipo de cristianismo, hermanos, que nosotros necesitamos vivir. No hacer concesiones con el mundo. Créeme, hermano, yo he perdido hasta amistades a través de no hacer concesiones. He perdido amigos, he perdido familiares, he perdido muchas cosas, pero jamás podemos caer en una concesión contra el pecado. Decidimos de nuestro corazón, dice ahí, no contaminarnos. Los jóvenes que habían escogido tenían que cumplir ciertos requisitos. Lo primero dice ahí en el versículo número 4, muchachos que no tuvieran tacha alguna, tendrían que ser de buen parecer. Imagínate a Daniel, hermano, un hombre sin tacha, hermoso de parecer. Ahí lo describe. Entonces lo primero era jóvenes que tenían que cumplir unos requisitos, primeramente de belleza y de forma física. Belleza y forma física. Segundo, tendrían que tener destreza y habilidad intelectual, sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento. Tercero, tendrían que tener esos dotes mentales, ¿verdad?, para poder aprender las letras y las lenguas de los caldeos. El plan entonces, hermanos, como nosotros podemos ver aquí, era un plan muy simple. Tenían que lavarles el cerebro, así como suena, tosco y grotesco. El plan era que les lavaran el cerebro, ¿verdad? Porque les iban a enseñar todas las ciencias, todas las lenguas, etcétera, etcétera. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 3 años. Entonces eliminarían la manera de pensar de estos jóvenes, eliminarían sus tradiciones, las tradiciones de su país, eliminarían sus herencias, su religión, su Dios, sus convicciones. El propósito de Nabucodonosor con estos jóvenes era eliminar su pensamiento de su mente. Toda su convicción querían que fuese arraigada de su corazón, y tendrían que implementar en sus mentes otras letras y tenían que implementarle otra lengua. Amén. Eso es lo que querían. Entonces, ahora ellos trataron de hacer todo esto, primeramente empezando cambiando 3 cosas, y voy a darles un punto. Primeramente les dieron nuevos nombres. Dice ahí que les cambiaron los nombres. Dice, entre estos estaban en el verso 6, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, los hijos de los hijos de Judá. A estos el eunuco les cambió los nombres, y primero a Daniel le puso Belsasar. ¿Cuál era su nombre ahora? Belsasar. Ahora, ¿qué fue lo primero que les cambiaron? El nombre. Y el mundo no ha cambiado. Nabucodonosor aparentemente ya murió, pero el poder que él ejerce sobre este mundo siempre ha estado allí. Y hoy, por ejemplo, muchas personas comienzan con cambiarse los nombres también. A lo mejor tú dices, bueno, yo no he pensado en cambiarme el nombre. Muchas veces las personas que entran al ámbito secular, de farándula secular, por así decirlo, lo primero que dicen, no, ¿sabes qué? Tu nombre no te puedes llamar Doroteo Arango. De ahora en adelante serás Pancho Villa, ¿no? Y entonces le ponen Pancho Villa para que suene, ¿verdad? No, tú no te puedes llamar Ramón Ayala. No, ahora serás Daddy Yankee, ¿no? Y si usted conoce un poco acerca de este hombre llamado Daddy Yankee, sus padres son cristianos. Él profesa ser cristiano, y lo primero que le cambiaron, ¿qué fue? Su nombre. Así nos han intentado cambiar. Ahora nos llaman el picudo, el intelectual, el inteligente, el sabio, el veraz. ¿Cómo te ha gustado que te cambien? Porque nadie quiere quedarse con aquello, ¿verdad? Y el mundo trata de envolvernos en su cultura, de lavarnos el cerebro, de hacernos creer que nuestras convicciones y nuestra fe en Dios puede estar en concesión con el mundo, que podemos revolver todo y al mismo tiempo claudicar en nuestra fe.
Escucha, entonces el primer punto que hicieron fue darles nuevos nombres, para que no se identificaran ya más con su pasado, con su fe, con su Dios. 2, querían reeducarlos, darles una educación babilónica, como describe el verso 4. Querían enseñarles las letras y las lenguas de los caldeos. Y 3, como describe el verso 5, querían imponer en ellos un estilo de vida caldeo. El rey señaló para cada uno de ellos cada día una provisión de comida y de vino. Como nosotros podemos ver, este es un tema de reeducación. Tú y yo estamos viendo entonces aquí un tema de reeducación en la vida de estos jóvenes. ¿Qué es lo que quería el rey? Reeducarlos. ¿Para qué? Para que después de 3 años, ¿verdad?, de estarlos criando, al fin los pudiese presentar delante del rey. Las historias, ¿verdad?, los historiadores dicen que se estima que alrededor fueron de 50 a 60 los jóvenes que fueron sacados de la corte de Judá, entre 50 y 60. Ellos pertenecían, como describe el versículo número 3, ellos pertenecían a los hijos de Israel, al linaje real de los príncipes, entre esos 50, 60. Pertenecían a la nobleza, a los príncipes de Judá. Ahora, piensa un momento, hermano. Fueron entre 50 y 60 los que fueron llevados. Y en la Biblia aquí, en todo el libro de Daniel, solo habla de 4. ¿Cuántos tal vez se contaminaron? Estamos hablando de, si fueron 50, tal vez 60, estamos hablando de un gran porcentaje. Solamente 4 de ellos pusieron en su corazón, ¿verdad? Dispusieron en su corazón no contaminarse. Entonces, 4 de ellos no hicieron concesiones con el reinado de Nabucodonosor. Entre ellos, ¿verdad?, se dice que entre los jóvenes que fueron llevados en cautiverio a Babilonia, rondaban entre los 14 y los 16 años. Una época en la que los jóvenes pues no tienen el carácter que se requiere para poder resistir un proceso pues de lavado de cerebro con esta, ¿cómo se dice? Con esta sofisticación, ¿no? Los trajeron de ser príncipes de Judá, ahora hacerlos también como en un punto de la realeza de Nabucodonosor. No los cambiaron, simple y sencillamente querían reeducarlos, y a la edad de esos 14 a 16 años, tú sabes que piensa en tu vida a los 14 y 16 años cómo eras. O sea, éramos muy, muy volubles en nuestra manera de pensar. Te juntabas con un joven mayor que tú que se sentía cholo, y a los 3 meses tú ya te sentías cholo. Somos muy fáciles de influenciar a una edad de los 14 a 16 años, ¿verdad? No tenemos una identidad aún todavía. Si alguien nos dice, píntate el pelo, no lo pintamos. Si alguien se pinta los labios de color negro, nosotros también estamos en una etapa donde queremos encajar en todo. Pero muy por el contrario, estos 4 tenían completamente en su pensamiento cuál era su convicción. Sabían en su mente y en su pensamiento qué es lo que ellos verdaderamente querían ser y querían hacer. Entonces, les habían prometido, ¿verdad?, por delante una promesa de fama, de fortuna, de gloria terrenal en la corte de Babilonia. No había un mandato bíblico entonces en ese momento en contra de la educación. Tampoco existía un mandato bíblico en contra de que les cambiaran el nombre. Pero sí, hermanos, existía un mandato bíblico en concreto acerca de comer comida de los caldeos. Sabemos, ¿verdad?, que en primer lugar era una comida ofrecida a los ídolos. Los caldeos tomaban la comida, la ofrecían a los ídolos primeramente, y en segundo lugar incluían en su dieta algunos animales que Dios les había prohibido a los judíos poder comer, como el cerdo y todo animal que tuviese pezuña. Entonces, el punto claro en el que estamos aquí, hermanos, es que nosotros debemos entonces, hermanos, poner los límites en nuestras vidas en donde Dios nos pide que lo hagamos. Dios nos ha pedido a cada uno de nosotros poner límites en nuestra vida, y nosotros debemos de poner esos límites en nuestra vida como Él nos lo ha pedido. Hoy en día, el cristiano sufre de divorcios, hermanos.
Hoy en día el cristiano sufre de enfermedades, hermanos. Hoy en día el cristiano sufre de muchas cosas. Cristianos que se congregan, cristianos que asisten a las iglesias, han claudicado en sus vidas, en sus matrimonios se han echado a perder, sus vidas espirituales se han echado, ¿verdad?, al olvido. ¿Por qué sucede este tipo de cosas? Porque el cristiano ha pasado por alto los principios bíblicos. Escúchame. Vamos a atender algunos puntos. Podríamos empezar, no sé, el matrimonio. ¿Por qué los cristianos se divorcian? ¿Hay acaso algunos puntos bíblicos en referencia, verdades absolutas que nos hablen acerca del matrimonio? ¿Para el buen funcionamiento del matrimonio? Claro que sí, hermano. Claro que sí. Primeramente, Dios nos habla acerca de que Dios puso en un hogar a alguien como cabeza, como autoridad. Y cuando la mujer no quiere sujetarse a esa autoridad, entonces el matrimonio va a la decadencia. Cuando la mujer impone su autoridad sobre el hombre, cuando la mujer, yo hermano, no te voy a mentir, hermano, pues yo he visto hermanos que le tienen un miedo a sus esposas, hermano. De verdad te lo digo, hermano. O sea, conozco hombres que le tienen un miedo a sus esposas. No sé qué diga mi esposa. O les digo algo, hermanos, yo digo, no puede ser, hermano. Yo creo que le han de pegar su esposa. O sea, ¿hasta dónde vamos a ir a parar? Entonces, ¿hay principios en que un matrimonio vaya al fracaso o esté destinado al fracaso? Sí, hermano. Porque pasamos por alto estos principios. Y también he visto mujeres que le tienen un miedo a su esposo. ¿Por qué? Porque también el hombre no dice que se enseñoría de su esposa y de sus hijos y que los golpee y que los insulte. No, por el contrario, la Biblia de Dios dice, la palabra de Dios nos da un principio que dice, varones, amad a sus esposas, amadlas, vedlas como el vaso más frágil. Hay principios en nuestra palabra, ¿verdad?, que es vida en nosotros, que nos ayudan a que nuestro matrimonio no fracase. Ahora piensa en un matrimonio que dice, mis hijos están totalmente fuera de control, hermano. No sé cómo gobernar, son ingobernables mis hijos. ¿Dónde está el problema? ¿Hay principios bíblicos que nos hablan acerca de cómo se deben educar a los hijos? Sí, hermano. Hemos dado temas aquí en la iglesia acerca de la educación y de la guianza a nuestros hijos. ¿Pero qué hacemos? No obedecemos. Un punto. Hombre trabaja, la mujer trabaja, ambos trabajan. Al niño, ¿qué le hacemos? Que lo cuide la abuela, que lo cuide la tía, que lo cuide el tío. Es más, no tienen tiempo los abuelos ni los tíos. Lo mandamos a encerrar, ¿verdad?, a una instancia infantil y hay que lo cuide porque nosotros tenemos que trabajar. Hermano, alguien tiene que educar a los hijos. Y si no los educas tú, los educará el mundo. El mundo los educará. Irán a la primaria, irán a la secundaria, irán a la preparatoria y ellos los educarán. Sus amistades los influenciarán a cometer y a hacer concesiones con el mundo. Y entonces serán lavados en su cerebro, serán lavados en sus mentes y terminarán haciendo lo que todo hombre en este mundo hace. ¿Y dónde quedaron los principios que tú como padre o como madre tendrías que haber implementado en su mente? No podemos, hermanos, hacer concesiones con el mundo, ni en nuestros hijos, ni en nuestra familia, ni en nuestro matrimonio. Eso es lo que Daniel, dice el verso 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse de la porción de la comida. Y más adelante te darás cuenta que propuso en su corazón, ¿verdad?, no dejar de orar. El rey le dijo, no puedes orar, y él abría sus ventanas 3 veces al día y oraba. Si sigues orando, te llevaré y te encerraré en el foso de los leones y morirás. ¿Y a dónde le llevó su convicción a Daniel? Al foso de los leones. Y entonces a Sadrach, a Mesach y a Abednego, que ahora son llamados de esta manera, también su convicción los lleva a un horno de fuego que ardía. Y ellos son arrojados dentro del horno, y aún dentro del horno ellos no son quemados. ¿Por qué? Como describe el verso número 19. 18 y 19. Al fin, pasados los días, el rey pidió que los trajesen. Cuando ellos son presentados delante de Nabucodonosor, el rey habla con ellos, y entonces cuando habla con ellos dice, fueron hallados entre todos ellos, ¿verdad?, y los halló 10 veces mejores que cualquiera, porque no tienen concesión. Imagina a tu hijo, hermano, imagina a tu hija,
Yo me imagino a mis hijas, yo me gusta mucho contemplar a mis hijas cuando duermen, las veo pequeñas y me gusta pensar en ellas haciendo y forjando en ellas mujeres de bien, mujeres sabias a la hora de elegir. Fíjese hasta dónde, tal vez usted puede decir, hasta dónde le he lavado el cerebro a mis hijas también, hasta dónde he sembrado convicciones, que a la mayor yo le he dicho, ¿sabes qué? El día que tú tengas un novio, debes de ser muy obediente. No te voy a elegir yo tu esposo, aunque ella pensó en un principio que sí. Me dijo, ¿verdad que tú me vas a escoger a mi esposo, papá? Le dije, no, tampoco exageres, tampoco exageres. Yo no le voy a conseguir un esposo, pero sí le he dicho, siempre debes de estar atentos a los consejos que tu madre y yo como tu padre te dé acerca del hombre que hayas de escoger para tu matrimonio. Y debes de estar atenta a esa situación. No sé si te pasó, hermano, estoy seguro que sí. En algún punto de tu vida tu madre o tu padre dijo, mi hija, mi hijo, no, esa muchacha no. Mi hijo, ese muchacho no, mi hija, no. ¿Y qué hace uno, hermano? ¿Qué hace uno? Ahí va y se embarca con el muchacho que nos dijeron que no. Entonces, eso es un principio. Es un principio también que la Biblia dice, hijos, sed obedientes a vuestros padres. Y no es que tu padre te elija, sino que tu padre y tu madre tienen un sentido espiritual que Dios nos ha despertado para hacernos saber que ese hombre o esa mujer no. ¿Y a base a qué nos identificamos? Yo te voy a decir como padre, ¿en qué me identificaré? Que no es cristiano, que no es temeroso de Dios, que no es responsable, que no es trabajador. Yo tengo que saber todo eso. El padre que no quiera ver todas estas cosas es un ciego, hermano. Pero tú como padre te vas a dar cuenta si el hombre que tu hija escoja es digno, ¿verdad?, de tu hija. Es digno de tu hija. Y tú te darás cuenta si tu si tu hija es digna esposa de ese hombre. Porque no podemos ser ciegos. El amor como padre no nos puede cegar. Yo si viene un muchacho, ¿verdad?, y me dice, ¿sabe qué? Quiero casarme con su hija, yo le voy a tener que hablar de las deficiencias de mi hija. ¿Sabes que mi hija no sabe cocinar? ¿Sabes que mi hija nunca ha lavado nada en la casa? ¿No? Amor, ¿ha lavado algo algún día la niña? No sabe lavar. ¿Sabes que mi hija es muy respondona y muy ingobernable? ¿Cumples los requisitos para contigo? Quiero que sepas que es berrinchuda y le gusta hacer su voluntad. Y que es llena de orgullo. Si un día te peleas con ella, olvídate que te vuelvo a hablar en 2 o 3 meses. ¿Cómo sembramos nosotros en nuestros hijos, hermanos, esas convicciones? Como las que Daniel a sus 14 o 15 años o 16 tal vez tenía. Ellos son llevados al fuego por sus convicciones. Ellos son presentados Daniel es presentado delante de los leones, en el foso de los leones, para ser asesinado por los leones, por sus convicciones. Y como siempre lo he dicho, el amor de padre no nos puede cegar a ninguno, hermanos. Así como a Dios no le ciega el amor que tiene por nosotros. Él nos conoce, Él sabe cómo somos. Nosotros debemos entonces poner límites en nuestra vida en donde Dios nos pide que lo hagamos. Dios le da al hombre y a la mujer un sinnúmero de requisitos para poder elegir esposa y esposo. Dios le da al hombre un sinnúmero de requisitos para poder ser un buen padre o una buena madre o un buen esposo o una buena esposa. Entonces, Él pone el límite de no transgredir sus verdades absolutas de su palabra. ¿Cuál es nuestra obligación? Obedecer a esas verdades. Quiero que hablas conmigo el Salmo 48. Aparta ahí, Daniel. Salmo 48. Recuerda el tema. No podemos hacer concesiones con el mundo. Salmo 48. Perdón, hermano. Ando atrasadito con esto, pero vamos a darle lectura al verso 8. Dice así. Dice Salmo 48, 8.
Como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Verso 9. Nos acordaremos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Verso 10. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu lor hasta los fines de la tierra. Tu justicia está llena, de justicia, está llena tu diestra. ¿Qué hay en su derecha de nuestro Señor, de nuestro Dios? Justicia. Todo lo que el Señor nos pide que nosotros hagamos es justo, es justo. Entonces es justo que como esposa entiendas que tu esposo y tu marido es cabeza de tu hogar, es la autoridad que Dios ha puesto sobre tu casa. Sí, es justo. Es justo que también tú como esposo entiendas que no tienes por qué maltratar a tu esposa ni someterla, sino a amarla y cuidarla como al vaso más frágil. Eso es justo. Es justo que como hijo tú seas obediente a tu padre y a tu madre, dice la Escritura, porque esto es justo y es un primer mandamiento con promesa. Es justo entonces, hermanos, que nosotros no hagamos concesiones con el mundo, ni que pasemos por encima de nuestras convicciones, de nuestra fe y de nuestra norma y de nuestra conducta por agradar o encajar en el mundo, como sí lo hicieron estos otros muchachos. Permítenos a nosotros 4 no contaminarnos. Y después del paso nos compararás con aquellos otros, 40 o 50. Y entonces te darás cuenta si nosotros estamos con un semblante decaído. Pero dice que al paso del tiempo, ¿qué fue lo que halló? Al paso de los 10 días, que estos otros 4 estaban mejor, su semblante estaba mucho mejor, porque no consintieron hacer una concesión con el mundo. No podemos permitir hacer concesiones, porque lo que Dios nos ha dicho es justicia absoluta. Vamos al Salmo 71. En el versículo número 15. Mi boca publicará tu justicia. ¿Qué publicará su justicia? Mi boca. Y los hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor, haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. ¿Qué proclamará nuestra boca? Su justicia, hermano. ¿Qué debe proclamar nuestra boca? Su justicia. Ahora, quiero que medites en esta parte. ¿Cómo es que nosotros? Es que es muy extenso el tema, pero hay un punto. Ya vimos que Daniel, no se contamina no solamente del alimento, sino del vino. Y es que aquí voy a tocar algo muy importante. Soy un cristiano, hermanos, que sinceramente les diré esto. Creo fielmente que la Biblia jamás prohíbe el vino. Es más, Jesucristo, cuando vino a la tierra, ¿verdad?, dice que Él comía y bebía. Juan no comía y no bebía. Pero vamos a hablar de la época pasada. Dios no tenía problemas con el vino, pero sí habla la Biblia de ciertos hombres los cuales hacían un pacto con Dios, por así decirlo. Eran consagrados. La Biblia habla de los nazareos, ¿verdad? No nazarenos, nazareos. Esos eran hombres dedicados a Dios, y la Biblia dice que no tenían que beber vino, ni del fruto de la vid, ni una uva siquiera. Imagínate. Y lo vemos a lo largo de la historia también en el llamado arónico, ¿verdad? El llamado sacerdocio arónico, donde Dios le dice a Moisés, dile a Aarón que no pueden tomar vino. El sumo sacerdote jamás podía tomar vino. Ahora, no sabemos cuál era el comportamiento de este hombre llamado Daniel, pero en el verso que acabamos de leer dice, dame agua. No es porque tuviera un problema con el vino, simple y sencillamente dice, voy a marcar la diferencia. Yo he propuesto en mi corazón no contaminarme. Yo, como dice el versículo número 14, mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día. Tus hechos de salvación todo el día. Ahora, yo creo que no hay algo más. También en el Nuevo Testamento aparece un hombre llamado Juan el Bautista, el cual dice que no comía vino, no tomaba vino. Ahora, quiero que medites en algo así.
¿Qué representa todo esto en la Biblia? Representa dedicación, convicción. Tal vez hoy tú no tomas vino y dices, bueno, ¿en qué puedo competir con esto? ¿O cómo puedo yo declararme santificado, apartado para Él? La Biblia dice, el que aspira al obispado, que no se ha dado al vino, etcétera, etcétera. O sea, el vino está allí, está enmarcado. Para todos los demás judíos podían tomar vino, incluso habla del vino. Da del vino al que está moribundo. Era como un tipo de sedante. Embriágalo porque está en cama, para que no sienta dolor el que está enfermo. Sí, así lo dice. Ahora, quiero que medites en esto. Piensa en este Babilonia de ahora, actual, en este mundo, en esta secularidad, esto que también te promete gloria, que te promete fortuna, que te promete muchas cosas. Si tú verdaderamente eres un hombre o una mujer que ama a Dios, ¿cuál sería tu convicción? ¿Cómo te harías notar? Yo me pasó, mientras escribía este tema, me pasaron muchas cosas por la mente. Cosas que nuestro tiempo pervierten, cosas que nuestro tiempo llevan una falta de espiritualidad a una nula espiritualidad. Escucha, de una falta de espiritualidad te llevan a una nula espiritualidad. De una falta de espiritualidad te llevan a una muerte espiritual. Plataformas muy importantes, aplicaciones muy famosas en nuestro mundo que te apartan por completamente de lo espiritual. ¿Cuál sería tu concesión con el mundo? ¿Qué estás tú en concesión con el mundo ahora? ¿O qué te haría ser diferente a los del mundo? ¿Qué enmarcaría tu vida como un apartado de Dios, como una persona que está dispuesta a honrar a Dios ante cualquier circunstancia, hermano? Proponte en tu corazón no contaminarte. Daniel 3:13. Volvemos a Daniel. Llegamos al capítulo 3, versículo 13. Yo te invito, hermano, que leas Daniel en tu casa. Después de mi Señor Jesús, de nuestro Dios, hay muchos hombres que admiran a Daniel, a David. Hay otros que admiran a Pablo, etcétera, etcétera. Yo admiro a Pablo, pero después de mi Señor Jesús, yo siempre he dicho que el hombre que más admiro es a Daniel. Siempre he platicado con mi esposo, digo, es el comportamiento, el carácter de Daniel es admirable. Ahora, fíjate en el capítulo 3, versículo 13. Entonces, Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, a Mesac y a Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que yo he levantado? Ahora, pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta y del tamborín, del arpa y del salterio y de la zampolla, y de todo instrumento de música, ustedes se postren y adoren a la estatua que yo he hecho. Pues si no la adoran, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, escucha lo que dijeron. Sí, lo vamos a adorar, pues no hay necesidad que nos avientes al horno. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. No, yo no sé tú, hermano. A mí me quiebra esto. Platicaba con mi esposa esta semana y le digo, ¿sabes qué es lo que más añoro en mi vida, amor? Ser un hombre irreprochable, hermano. Es mi sueño. Sueño con ello. Dice la Escritura, no debáis nada a nadie. Al que dinero, dinero. Yo tengo deudas, hermano. Y mi sueño es saldar hasta el último peso de esas deudas. No debed nada a nadie. Sé irreprochable en deudas.
Ser irreprochable, dice ahí, al que tributo, tributo. Deudas de agua, deudas de luz, deudas de predial, cualquier cosa que tengas. Al que honra, honra, hermano. Óyeme, joven. Y si tú no eres tan joven, pero aún tienes un padre y una madre, eso es ser irreprochable. Que jamás tu padre te diga, ¿cuándo me has visitado, hijo? Cumplí años y no me llamaste. No te importa. Ser irreprochable, hermano. ¿Sabes cómo quisiera caminar con la mente, con la frente en alto, decían los pasados, ¿verdad? Sin vergüenza, hermano. Sin haber hecho jamás de mi vida un negocio ilícito. Es complicado. Pero estos hombres, Sadrac, Mesach y Abednego, su respuesta a ese rey diciéndole, ahora que suene la trompeta, ahora que suene el tambor, ahora que suene todo este instrumento, ¿se postrarán a mi Dios? ¿A la estatua que yo he hecho? Y la convicción de estos hombres diciéndoles, ni siquiera es necesario que te respondamos a ello. Creo que ese asunto ha quedado claro. Por supuesto que no nos postraremos. El 17, he aquí nuestro Dios, cuando ellos le dicen, ¿cuál será el Dios? Aquel que los libre de mis manos. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Verso 18, ve qué convicción, hermano. Y no sepa, oh rey, que no servimos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se mudó en aspecto en su rostro contra ellos, contra Sadrac, contra Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a los hombres muy vigorosos que tenía en su ejército a que atasen a Sadrac, a Mesach y a Abednego para echarlos al horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados en sus manos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que lo habían alzado para lanzarlos. Cuando estos hombres cayeron al fuego ardiendo, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los consejeros, ¿no echaron vosotros a 3 hombres atados en el fuego? Estos respondieron al rey y le dijeron, cierto rey, esto es verdad. Entonces él les dijo, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de dioses. Entonces los amigos de Daniel también tenían sus convicciones. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Tu convicción debe ser esta, hermano. ¿Has padecido? Estoy seguro que sí, he padecido. Pero si alguno de nosotros padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hermano, los que me conocen de mucho tiempo atrás saben que en muchas ocasiones he sido acusado de muchas cosas. Públicamente aquí lo he dicho. Algunos de los hermanos se han enterado. Una ocasión tuvimos apoyando a una mujer con 2 niños, o un niño, no recuerdo, 1 o 2 tenía. 1. Vivió con nosotros en este lugar. Yo recuerdo que ni a mi hija le compraba yo pañales, hermano, pero a esa niña le compré sus pañales, le comprábamos pañales. Y un día la muchacha se fue y por ahí vino otra hermana que la conocía y vino y nos dijo que la muchacha había dicho que yo había querido violarla. Le doy gracias a Dios que mi esposa jamás nos dejó solos, jamás me quedé solo en la casa con esta muchacha, mi esposa siempre estuvo aquí. Es más probable que yo salga de la casa que ella. Pero imagínate qué cosas, o sea, y tú crees que a mí no me causa dolor. Incluso yo tuve un problema con mi pastor en aquella ocasión. Le dije, ¿sabes qué, pastor? No quiero que vuelva a meter a nadie aquí. O sea, esto es un problema muy complicado. Tuvimos otro joven que trabajó con nosotros aquí en la iglesia, que se casó en la iglesia, que apoyé en la iglesia.
que también levantó un falso, que yo quise acosar a su esposa, o sea, cosas terribles, hermanos, y que yo tuve que confrontarlos dentro de esta iglesia y con el grupo de hermanos y los senté y le dije, a ver, hermano, a ver, tú dijiste esto de tu esposa, y la esposa dijo, ¿sabe que eso no es cierto? Y me dolió, hermanos, en su momento, pero perdoné, hermanos. Se aclaró el punto, no, que no fue así como se contó, bueno, qué bueno, se aclaró el punto, les pedí de favor, ¿saben qué? Están viviendo aquí en la iglesia, les voy a pedir de favor que se vayan para evitar otra situación como esta. Y hermanos, me han inventado muchas cosas en mi vida que me han sufrido, he sufrido dolor, he sufrido heridas dentro de mi corazón. Pero como dice el versículo número 16, si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Me han tachado de abusivo. Cuando partí de esta iglesia donde pertenecíamos, me tacharon de querer casar a la gente. No, es que el hermano quiere casar. Hermano, no he casado a nadie, hermano. Yo creo que pensaron que cuando estuviéramos lejos de esta congregación yo me iba a poner a casar a todo mundo. Pero no me avergüenzo, hermano, como dice aquí, sino glorifique a Dios por ello. Que lo que hablen de ti, hermano, sean mentiras. Si hablan verdades, entonces ten cuidado. Que tu convicción sea fiel. Los amigos de Daniel sufrieron sus consecuencias. Tú vas a sufrir tus consecuencias. Tu familiar tal vez te va a dejar de hablar. Es necesario, hermano, poner límites a tus convicciones. Recuerdo una vez, y te lo digo aquí enfrente a la cámara, el día de mañana tal vez mamá vea la predicación, te lo digo de verdad. En una ocasión tuve que hablar con mi madre y decirle, si tú tratas mal a mi esposa, tú me tratas mal a mí, me duele a mí, me hiere a mí, y te amo, mamá, pero es mi esposa. Y nuestra vida espiritual, hermanos, se debe de basar en esto, que tú y tu esposa son una sola carne, nadie más. Son principios que tal vez si mi mamá hubiera sido una mujer inmadura me hubiese dejado de hablar para toda la vida, pero habría valido la pena porque es mi carne, mi esposa es mi carne. Y si tu madre, un día recuerdo que mi abuela me corrió de su casa diciéndome, ¿sabes qué? No quiero volver a verte aquí porque ahora eres cristiano y esa religión no me gusta. Porque he tenido que confrontar a mis propias hermanas, hermanos, carnales en cuanto a la fe. Y porque tal vez me he vuelto una persona no grata para muchas personas, pero es mi convicción, hermano, y no puedo hacer ninguna concesión con el mundo. Porque le doy gracias a Dios, como les había platicado semanas atrás, que mi madre no hizo una concesión conmigo en mi pecado y solapó mi pecado y me albergó en su casa y me acobijó y me dijo, no te preocupes, mijo, si usted quiere ser un borracho, sea un borracho, pero por lo menos quédese aquí en la casa. Yo he escuchado madres que dicen, yo no tengo problema que mi hijo tome, pero que tome en la casa. No, hermano, no. Y luego se preguntan por qué las casas se están destruyendo. Luego se preguntan por qué la situación económica en la casa no funciona. Luego se preguntan por qué las cosas no están trabajando como deben de trabajar, hermano, porque hemos rompido los principios de Dios, los hemos pasado por alto. Yo le doy gracias a Dios a mi madre que me echó a la calle porque no pudo consentir que su hijo cometiese un pecado y le doy gracias a Dios por la madurez que cuando hablé con ella acerca de mi esposa fue sabia y me dijo, bien, hijo, admiro que pueda ser un hombre así. Porque no soy el mejor predicador, hermano, porque no soy el mejor capacitado para estar delante de una cámara. Porque sé que hay muchas personas más capacitadas, porque sé que hay muchas mejores personas preparadas, hermano. Pero tu convicción te debe llevar a cabo, hermano, a cumplir el plan y el propósito con el cual Dios te ha dado. Porque te digo que confrontar a mis suegros y a mis suegras, a mi madre, a mis hermanos, porque es tu obligación, mi obligación, educar a nuestros hijos con principios. Porque podrá venir alguien y decirte, oh, esto es un padre muy duro, mire, tiene trabajando a su hija. Yo quiero que mis hijas ensucien sus manos, que mis hijas aprendan a trabajar y a valorar lo que ellas puedan llevarse a la boca, y que sepan y que aprendan a honrar a Dios, que Él es el proveedor de todas las cosas en mi casa. Ese debe de ser nuestra convicción. Daniel, hermanos, tenía un carácter
que sobresale. Daniel tenía un carácter sin miedo, un carácter audaz, aún delante de los mismos reyes. Vemos la respuesta de Sadrach, de Mesach y de Abednego diciendo: no es ni siquiera necesario que te contestemos esta pregunta. No nos postraremos, no adoraremos a tus dioses. Entonces Daniel tenía un carácter que sobresale, sin miedo, audaz delante de los reyes, un espíritu que no se dejaba intimidar, un espíritu íntegro, comprometido con Dios, que lo convertía en alguien increíblemente virtuoso. ¿Qué te honraría más, hermano? ¿Que tus hijos alcanzaran el éxito o que tus hijos fueran insobornables? Que te enteraras: oye, le ofrecimos un dinero a tu hijo para que quebrantara sus principios, y ¿sabes qué dijo? Ni siquiera tienes que ofrecerlo, jamás lo haría. Hombres de verdad, dice su palabra, inquebrantables. ¿No es maravilloso, hermano, ser valiente por la verdad? ¿No sería ser maravilloso, hermano? No es maravilloso, ser valientes por la verdad. ¿Cuál sería? ¿Qué es lo que te llenaría de satisfacción? Estas semanas pasadas viajábamos por la carretera y nos paró un de tránsito. El oficial de tránsito me pidió mi tarjeta de circulación. Me decía: ¿sabe que en su tarjeta de circulación dice no carga? Yo llevaba mi camioneta cargada de muebles. Yo le dije, primeramente: sí, oficial, tiene usted mucha razón. Y me dijo: esto amerita multa. Ah, perfecto, oficial. Hágame la multa. He quebrantado la ley y soy merecedor de ella. Escriba. Iba conmigo otro joven. Hizo que llamaba a la grúa y otro policía. Acepto mi culpa, he quebrantado la ley y merezco el castigo. Hágalo. Pasando un tiempo, el policía me dijo: ¿sabe qué, joven? Váyase. Y ahora estoy meneándome para poder emplacar mi camioneta, que sea una camioneta que transporte carga. Pero no sería un soborno, hermanos. Y el policía tampoco. Entonces mi pregunta es: ¿son los policías los que sobornan o es el hombre, por no cumplir con el reglamento de tránsito correctamente, el que soborna al policía? Porque si tú andas bien, hermano, en tu camioneta, en tu carro, con licencia, con verificación, etcétera, etcétera, ¿temerás a la ley, hermano? Porque la ley dice que no está puesta para los que cumplen, sino para los infractores es la ley. Y yo me volví un infractor y lo reconocí y le dije: hágame la infracción. Y ahorita estoy meneándome para poder emplacar mi camioneta para que pueda transportar, porque no quiero que me vuelva a suceder. Entonces, ¿es el mexicano el que corrompe a la autoridad porque no quiere cumplir con sus reglamentos, porque no quiere formarse, porque no quiere hacer un trámite de papeleo? ¿O es el policía el que pide el soborno? Porque debemos de hacernos responsables y la madurez espiritual se basa en ello. Ser responsable. Párate frente a la persona y di la verdad. Ese es el principio que Daniel tenía. Un carácter sobresaliente, sin miedo, audaz. Un espíritu que no se dejaba intimidar, íntegro, incluso comprometido con Dios, que lo hacía convertirse en alguien virtuoso. Y es maravilloso entonces, hermanos, ser valientes por la verdad. Ezequiel lo llama ponerse una cara de pedernal. Un pedernal era algo muy duro, con rostros que intimidaban tanto como un león. Primera de Crónicas dice así: valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones.
y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Así era este tipo de hombres. Imagínate, un rostro que intimidaba igual que el de un león, valiente y audaz. ¿Sabes, hermano? Hoy los cristianos dentro de los templos siempre he dicho, somos como leones, adoramos, aleluya, amén, y de aquí salgo y hermano, y sale uno a la calle y se vuelve un gato, hermano, espantado por los autos. Un cristiano no puede ser así, en la iglesia no se puede comportar y aleluya, amén, y afuera, hermano, a la primera de cambio cedemos a los pecados. No, hermano, yo te invito a que tu convicción, hermano, sea estable. Yo tengo una frase en mi WhatsApp, no sé si lo han visto, pero dice, sigo firme como un roble. Eres un león en la iglesia, hermano, sea un león afuera. Habla con la verdad afuera. Da testimonio de ser un hijo de Dios afuera. Cualquiera puede ser cristiano en el templo. En tu universidad da ejemplo que eres un temeroso de Dios. No hagas concesión jamás con el mundo. No permitas y disponte en tu corazón no contaminarte con el mundo. Y no hablo de religiosidad, no que escuchar canciones mundanas, no, hermano, no hablo de religiosidad, no que faldan largas, no, yo estoy de acuerdo que todo eso es bueno. Hablo de convicción verdadera, como lo vimos ver, Daniel no se opuso a un cambio de nombre, pero se opuso cuando había un principio que era quebrantado y era comer el alimento dedicado a los ídolos y beber del vino, en eso sí se opuso. Cosas que realmente son importantes. Filipenses capítulo 1, versículo 27 dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Quisiera que lo abrieras. Filipenses, sí quisiera darles el tiempo que abrieran Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Y dice así, voy a buscarlo yo también en la Biblia, lo tengo aquí, pero lo voy a buscar para darles el tiempo. Dice así, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. ¿Cuál es la demanda que el apóstol Pablo le pide a los filipenses? Compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por lo que se opone, para que ellos ciertamente, fíjate el versículo 28, para que en nada estéis intimidados por los que se oponen. ¿Qué dice el apóstol? En nada se intimiden. Si vas a la universidad, si vas a la prepa, ¿usted cree en Dios? Como dicen, creo en el Dios de Spinoza. No, hermanos. Una vez escuché un cristiano que con convicción decía eso. Creo en el Dios de Spinoza, dijo. No, haces una concesión con el mundo. Habla en el Dios que verdaderamente es bíblico, no en el de Spinoza. Tal vez los que han leído Spinoza sabrán de lo que les hablo. No podemos hacer concesión, dice, en nada estéis intimidados. Si un maestro te pregunta, ¿usted es cristiano? ¿Usted cree en Dios? Sí. Y entonces, ¿para qué estudia? Bueno, pues me lo aprendo para la calificación, pero hasta allí. Tengo mi convicción puesta y firme. Yo he hablado con mis hijas en muchas ocasiones. En nada estéis intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente, en indicio de perdición, mas para vosotros salvación, y esto de Dios. Verso 29, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Esta debe ser nuestra convicción, hermanos. Como dice el versículo 28, en nada intimidados por los que se oponen. No permitas, hermano, hacer concesión con el mundo en ninguna de las cosas, de los principios bíblicos que Dios nos ha dicho. Por eso siempre he dicho que la Biblia, hermano, es una norma de fe
y de conducta, la manera en la cual nosotros debemos de conducirnos, la manera en la cual nosotros debemos de vivir. Nuestra fe debe ser inquebrantable, nuestra fe debe ser insobornable, nuestra fe no tiene que tener una variación, en nada debe de variar. Una fuente no puede producir, ¿verdad?, agua dulce y agua salada. El que se hace amigo del mundo se constituye entonces también un enemigo de Dios. No améis las cosas del mundo ni lo que está en el mundo. Tu convicción debe estar firme. E incluso, como te dije hace un momento, te puede causar enemigos, no importa. No debes de amedrentarte, no debes de estar temeroso o intimidado. Cierra tus ojos en tu casa. Toma la mano de tu esposa si está a un lado de ti, toma la mano de tus hijos y ora por él. Ora por ella, oren los unos por los otros. Padre, ayúdanos a no vivir de modo que viven otras personas que no te conocen. Padre, ayúdanos a optar por algo superior, mejor, a tener los pies sí en esta tierra, porque pertenecemos a este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra mente está puesta en los cielos, nuestros ojos están puestos en el autor y en el consumador de la fe. Padre, ayuda a que nuestra convicción por medio de tu Espíritu Santo sea verdadera, como aquel joven Esteban, que en medio del sufrimiento y de estar siendo apedreados, miraba a los cielos y decía: no les tomes en cuenta este pecado. Ayúdanos a que en nada seamos intimidados acerca de los que se oponen. Ayúdanos a nunca sentirnos avergonzados y a repetir como el apóstol Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ayúdanos, Señor, a nunca hacer concesión con el mundo y a no apapachar el pecado de nuestros amados y de nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a ser íntegros, a tener un espíritu valiente, sin miedo, audaz, como describe tu palabra. Ayúdanos, Señor, a honrarte. Como dice tu palabra, Señor, con estos hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, valientes, no dudando, Señor, de la respuesta de jamás postrarse ante los ídolos ni adorar a sus dioses. Te lo pedimos. Como describe Daniel 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo el entendimiento de toda visión y sueños, porque fueron fieles. Porque tú, Dios, libraste a Daniel de la boca de los leones, porque tú libraste, Señor, a Sadrach, a Mesach y a Abednego aún de las llamas del fuego, porque fueron hombres que te honraron. Y aún si nuestras propias vidas estuviesen en peligro, te pedimos, oh Señor, que nos des la valentía para poder soportar, como escribe Pedro, aún las tribulaciones. Ayúdanos a forjar en nuestros hijos los principios y valores que sustentas en tu palabra, los principios que nos has puesto para que nosotros los guardemos. Ayúdanos, Señor, a ser valientes. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hay una historia, hermano, no recuerdo el nombre, pero ahorita me vino a la memoria. Hay una historia de un atleta olímpico que simple y sencillamente, cuando le fue cambiado el día de competición de la carrera de los 100 metros al día domingo, decidió no presentarse, hermano. Y pudo ser muy cuestionada su participación en los Juegos. Pero cuando él se enteró que su participación en los 100 metros se comprometía con la concesión o tendría que hacer una concesión con sus creencias, les digo, fue muy criticado. Pero él decidió no presentarse. Él no se presentó, él no corrió en un día domingo, porque él sabía y él decía, es un día que es de Dios, es un día para el Señor. Y fue criticado, fue murmurado, pero su convicción la llevó allí. Y cuando tú seas un hombre de convicciones, hermano, te tildarán de loco, de religioso. Pero tú tendrás paz en tu corazón. Y sabrás que todo lo que haces, lo haces para la honra y para su gloria.
Hermanos, como les había comentado, también pues se nos complicó un poquito para poder presentarnos este domingo, ya teníamos pensado. Me platicaba el día de ayer un pastor, el hermano Ojeda, perdón, no es pastor, que está encargado aquí de las, ¿cómo se llama? Se me olvidó la dependencia, asuntos religiosos, aquí en el municipio de Toluca, se me olvidó el nombre, pero se apellida Ojeda. Me decía que ya esta semana iba a entrar el semáforo naranja. Ya ven que había 4 semáforos, era el rojo, el naranja, el amarillo y el verde. Entonces ya esta semana iba a entrar el semáforo naranja, iba a haber más posibilidades, pero no me ha confirmado nada. Estamos deseosos, hermanos, de podernos congregar todos nosotros y de poder pasar un tiempo de verdad ya en comunión, pero me quedó de avisar cómo íbamos a estar esta semana. Cualquier cosa, hermanos, que llegue a suceder o que llegue a pasar, si se nos da la apertura, pues yo les estaré mandando mensaje en el grupo de intercesión. Hermanos, eso sería todo. Que Dios les bendiga. Les invito a que estemos confiando en Dios, les invito a que sigamos orando, hermanos. Yo te invito, hermano, con todo mi corazón, que ores todos los días, hermano, que leas todos los días, que tu espíritu sea nutrido. Es la única manera de poder tener convicción, hermano, de poder ser valientes. Amén. Eso es el único que puede darnos un espíritu de valentía, de poder, de amor y de dominio propio, pues es nuestro Señor. Nosotros no podemos lograr nada por nuestras propias fuerzas, así que es nuestra obligación y deber pedir y suplicar a Dios que nos dé la fuerza. Que Dios les bendiga, hermanos. Les mando un fuerte saludo a todos y cada uno de ustedes y nos estamos viendo el próximo domingo. Bendiciones.